¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a la dirigida 7 de Macroeconomía 1. Vamos a comenzar. Entonces, ustedes tienen su PDF en Paideia y ahí pueden ver que el tema de hoy es ISLM. La dirigida anterior vimos por separado la IS y por otro lado la LM. Y dijimos que en la IS, por ejemplo, teníamos una variable endógena y una variable exógena. La IS, que representaba el mercado real o al mercado de bienes, y por otro lado la EDM, que representaba el mercado de dinero, mercado monetario. Dijimos que en el mercado de bienes había una variable exógena, bueno, habían varias variables exógenas, pero pongamos acá, exógena, una de las exógenas era R y la única endógena era Y. ¿Eso qué quería decir? Que R venía dado como una constante y el mercado se igualaba ajustando el Y. Entonces el Y era el que se ajustaba ante desequilibrios. Entonces si cambiaba el R para que el mercado esté en equilibrio, por sí solo el mercado tenía que empujar a cambiar el Y. Y por otro lado, en el mercado monetario sucedía al revés. La variable exógena era Y y la variable endógena era R. Es decir, Y era una constante, un número que nos venía ya dado. Y en el mercado se determinaba la tasa de interés R. Entonces, si había un desequilibrio en ese mercado monetario, el que tenía que ajustarse, la variable de ajuste, era el R. Entonces, esto es en un escenario donde el mercado de bienes vive independientemente del mercado monetario y el mercado monetario vive independiente del mercado de bienes. Esto, evidentemente, en la vida real no es así, sino que los mercados interactúan. Si nosotros nos ponemos más abstractos, diríamos, bueno, hay mercado de bienes, hay mercado de bonos, hay mercado monetario, hay mercado de activos financieros y habría un montón de mercados, ¿no es cierto? Pero en ese caso estamos diciendo que solamente existen dos mercados en esa economía, que son mercado de bienes, mercado monetario, y los dos interactúan. Interactúan simultáneamente, ¿no? No es que el mercado de bienes se desempeña durante el día, cierra y luego abre el mercado monetario. Abre el mercado monetario y cuando cierra, recién abre el mercado de bienes. No es así, sino que los dos están activos, están teniendo transacciones al mismo momento, simultáneamente. Entonces, eso hace de que en el modelo ISLM hayan dos endógenas. Entonces, las endógenas acá van a ser tanto Y y tanto R. Entonces, eso es, entre comillas, la belleza de ese modelo que nos lleva a un equilibrio de equilibrios, ¿no? Porque dijimos que en el mercado de bienes, todos los puntos de la curva IS eran equilibrios. En la curva LM, todos los puntos de la curva LM eran equilibrios de mercado monetario. Entonces, este es un equilibrio, en el ISLM es un equilibrio de ambos mercados simultáneos. Dicho eso, recuerden que las dos endógenas desde ahora en ISLM van a ser tanto Y como R. Entonces, en la pregunta 1 nos dicen, una economía puede ser descrita por el modelo ISLM de acuerdo a las siguientes ecuaciones. Esas ecuaciones las podemos separar en dos grandes grupos. Un grupo que corresponde al mercado de bienes y otro grupo que corresponde al mercado monetario. Entonces, recordemos que en el mercado de bienes tenemos que siempre tener nuestro ingreso. El ingreso disponible, que es el ingreso después de pagar impuestos, por eso le restamos la tasa impositiva. El consumo,
que usualmente dijimos que era compuesto por un consumo autónomo, una propensión marginal a consumir y multiplicado por el ingreso disponible. La inversión es igual a la inversión autónoma menos una sensibilidad de la inversión frente a cambios de la tasa de interés, el gasto público, que en este caso es un gasto público autónomo, es un gasto que está ya predeterminado, las exportaciones netas, que sabemos que es la resta de exportaciones menos importaciones. Las exportaciones dependen en parte de cómo le va al resto del mundo, por eso PBI foráneo, y también depende del tipo de cambio. Y para ambos hay una sensibilidad. Vamos a poner XE. Y en el caso de las importaciones, como nosotros somos los que compramos al resto del mundo y lo importamos, depende cómo nos vaya a nosotros. Por eso depende del PBI doméstico, el PBI peruano. Además, tenemos ahí la ecuación de tipo de cambio real. Sé que el tipo de cambio depende de un tipo de cambio a largo plazo, una sensibilidad ER, es una sensibilidad del tipo de cambio frente a discrepancias de la tasa de interés doméstica contra la tasa de interés extranjera o foránea. Entonces, todo eso es parte de nuestro mercado de bienes. Por el lado del mercado monetario, tenemos primero lo más intuitivo, es la demanda de dinero, que vamos a llamar MD, M minúscula E, que sería la demanda real de dinero, que se define como la demanda nominal de dinero entre los precios. Ya les expliqué por qué hay que dividir entre los precios. Y la cantidad de dinero que se demanda en una economía depende de dos cosas: de cuántas transacciones hayan en la economía y de cuánto quieran endeudarse las empresas. Entonces, si a una economía le da bien, nuestro PBI crece, entonces se hacen muchas transacciones, ¿no? Todo el rato la gente está eh, comprando, vendiendo, entonces para eso necesitamos billetes. Entonces, si hay muchas transacciones, el PBI crece y por tanto necesitamos más dinero. Y además, si la tasa de interés es pequeña, es sinónimo de que el crédito es barato, entonces por tanto los empresarios van a querer endeudarse y eso, y eso es sinónimo de demandar dinero, ¿no? Yo me quiero endeudar, entonces quiero sacar plata del dinero, quiero sacar plata del banco, perdón. Por otro lado, la oferta de dinero real, vamos a llamarle MS, es igual a la oferta de dinero nominal entre los precios. También ya les expliqué por qué. Hay que dividir entre P. Y esto es simplemente un número exógeno. ¿Por qué es exógeno? Porque resulta que la oferta de dinero es exclusiva potestad del Banco Central de Reserva. Ellos deciden cuánto dinero hay en la economía, cuántos billetes y monedas circulan por el país. Y además vamos a poner una ecuación de Fisher que nos dice que la tasa de interés nominal es igual a la tasa de interés real más la inflación esperada. Entonces, la ecuación de Fisher lo que nos dice es lo siguiente. La tasa de interés que nosotros tenemos en que nosotros tenemos en el mercado está compuesta por dos factores. Un factor que es la tasa de interés real, que es la tasa de interés en la que verdaderamente se refiere al rendimiento del dinero, y otra que es como algo ficticio. El dinero se encarece mientras más inflación estemos esperando. Entonces, retomemos eso. Entonces, este R, entiéndanlo, este R es la tasa de interés real, entiéndanlo como rendimiento del dinero. Lo que realmente el dinero prestado a las familias o a las empresas puede generar. Y esto es la inflación que esperamos, ¿no? En el Perú esperamos una inflación del 2% o algo, algún monto
por ahí, 1.5, 2.5%. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que si yo quiero prestar a mi amigo 1.000 soles, esos 1.000 soles, pongamos eso acá, yo le quiero prestar a mi amigo 1.000 soles hoy, en el periodo cero. Eso, en teoría, es, si yo lo transformo a panes, sería, si cada pan cuesta 10 centavos, eso sería en total 10.000 panes, ¿no? Entonces a mi amigo le estoy prestando 1.000 soles, que en teoría son 10.000 panes. Si voy a la panadería y gasto 2.000 soles en panes, me dan 10.000 panes. Cada pan está a 10 centavos, supongamos. Y dentro de un periodo, un año quizás, le voy a cobrar una tasa de interés del 10%. ¿Ok? Entonces le presto a 10% y resulta que dentro de un año me va a tener que devolver esos 1.000 soles más el 10%, que sería 100 soles, ¿no? Entonces me va a devolver 1.100 soles. Pero resulta que los panes ya no van a estar 10 centavos por unidad, sino que en el siguiente periodo los panes van a estar a 0.20 centavos. Ha subido el precio de los panes. Entonces, finalmente, si yo con esos 1.100 soles que me ha devuelto mi amigo, yo voy a la panadería, voy a recibir solamente 5.500 panes, ¿no? Entonces, aparentemente, yo estoy ganando al prestarle a mi amigo 100 soles, pero si yo quisiera ir al mercado y comprar bienes, en realidad estoy perdiendo porque estoy teniendo menor capacidad adquisitiva. Entonces, es por eso que no solamente tenemos que fijarnos en el número de rendimiento, que es este 10, lo que me está dando como ganancia prestarle dinero, sino tengo que considerar cómo van a crecer los precios entre esos periodos. Estos son los precios, ¿no? No, acá son los precios. En este caso, es precio de panes. Entonces, si los precios de panes, si el precio del pan va a crecer muy rápido, entonces yo tendría que decirle a mi amigo, oye, te voy a cobrar este 10%, pero a eso le voy a adicionar la inflación, de modo de que yo no salga perdiendo, ¿no? Porque sería un negocio absurdo. Entonces, esa es la noción de la ecuación de Fisher. Hay un R, que es lo real, lo que de verdad gana como rendimiento mi dinero, y la inflación. Entonces, si se dan cuenta, si tendríamos una inflación alta, las tasas de interés en el mercado serían altísimas, ¿no? Entonces, eso también es uno de los argumentos para que el Banco Central mantenga la tasa de interés baja. De modo de que la tasa de interés en el mercado, que es este I, sea bastante pequeña y no se diste mucho de este R. Usualmente, en la teoría, decimos que esta inflación esperada es cero, de modo que la tasa de interés nominal es igual a la tasa de interés real. Por eso es que muchos libros van a encontrar indistintamente el I o el R, porque están asumiendo que esa inflación esperada es cero. Pero por el momento, vamos a dejarlo ahí. Entonces, sigamos con esto. Entonces, nos dice la parte A. A partir del sistema de ecuaciones, obtenga las curvas IS y la LM. Nos hagamos el ejercicio de la vez pasada, que era el siguiente, ¿no? Primero vamos al mercado de bienes y decimos que el mercado de bienes, para que exista equilibrio,
la demanda agregada tiene que ser igual a todo lo que se produce en la economía, que es el Y, que es la producción o el PBI. Entonces, Y es igual a la demanda agregada, que es lo que demandan consumidores, más lo que demandan las empresas, más lo que demanda el gobierno, más lo que demanda el sector externo. Acá reemplazamos, sería consumo autónomo más CI, ingreso disponible, que sería 1 menos T por Y, más inversión, que sería todo esto, más gasto del gobierno, que ahora es autónomo, más exportaciones netas, que sería XF por YF, más XC por el tipo de cambio, que tiene esta forma. Tenemos todo esto, menos todo esto. Y como dijimos, la forma que debe tener nuestra curva IS, la curva del mercado de bienes, es la siguiente, ¿no? R igual a un intercepto más una pendiente, pero esto en la IS es menos, ¿no? Menos una pendiente por Y. Entonces tenemos que hacer que poner la R a un costado y mandar el R al otro costado. Para ahorrar un poco de tiempo, yo ya lo tengo despejado. Ustedes despejenlo con tranquilidad. Sería R igual a C0 más I0 más G0. Igual lo hicimos, creo que paso a paso en la sesión anterior, así que pueden revisar también ese video. Entonces, para apresurar esto, ya tengo despejado esto acá. Entre XE, R más esta sensibilidad, menos 1 menos C, 1 menos C, más IMY. Todo esto entre XE por ER más I1 y todo esto por Y. Entonces sí tiene la forma, ¿no? Todo esto es el intercepto A, todo esto es la pendiente, que con signo negativo nos dice que tiene una pendiente negativa. Entonces todo eso sería nuestra IS. Luego vamos al mercado monetario con esas ecuaciones. Y decimos que el equilibrio en el mercado monetario es cuando la demanda por dinero es igual a la oferta de dinero. Entonces, reemplazamos MD, era M sub Y por Y menos MI por I, igual a la oferta de dinero que es M rayita. Pero acá podemos reemplazar la tasa de interés nominal para que tenga esta forma. También recordemos que la LM tenía esta forma, ¿no? R es igual a un intercepto más una pendiente por el Y. Entonces tenemos que darle esa forma llevando el R a un costado. Si ustedes lo despejan, es mucho más sencillo que en el caso de la IS. Hay menos términos acá. Entonces tenemos esto. Ya está. Y esa sería la LM. Entonces, hasta acá hemos hecho básicamente lo que hicimos en la dirigida 6. Hallar la IS y hallar la LM. En la parte B nos van a decir grafiquen estas curvas. Entonces, sabemos que cuando trabajamos este modelo, tenemos que trabajar en el plano y R. Hemos visto acá que en la IS tiene un intercepto, que es todo esto, que es positivo. Todos esos términos son positivos, entonces es positivo. Y tiene una pendiente que tiene signo menos, por tanto es una pendiente negativa, es decreciente. Entonces tiene esta forma.
que sería la IS. Y por otro lado, la LM tiene un intercepto acá que es menor a 0 y tiene una pendiente que es positiva. Eso quiere decir que tiene pendiente que es creciente. Entonces, tiene esta forma más o menos. Entonces, el punto donde chocan ambas curvas va a ser el equilibrio de ambos mercados. Acá tenemos nuestro Y de equilibrio, nuestro R de equilibrio. Entonces, eso parece sencillo, ¿no? Igualamos las curvas y ya tenemos. Entonces, eso quiere decir que este Y es de equilibrio, este R es de equilibrio, y por tanto, esos mismos valores deben ser los de equilibrio en la IS. Entonces, si esta R de IS es la misma a esta R de LM, simplemente las podemos igualar, ¿no? Entonces hagamos eso. En el equilibrio de IS-LM, todo esto, que es el R de equilibrio, tiene que ser igual a todo este R de equilibrio en el otro mercado. Vamos a hacer que entre eso acá. Ya está. Y en esta ecuación hay algo interesante, que solamente hay una endógena. Dijimos que en el modelo ISLM habían dos endógenas, R y Y. Pero en esta ecuación en específico, o en esta igualdad en específico, tenemos solamente una endógena, que es Y. Entonces, lo único que nos queda es agarrar Y y despejarlo. Entonces, despejamos Y, háganlo con tranquilidad. Bueno, podemos hacerlo acá un poquito de cuidado. Podemos poner esto. A ver, todo esto. Toda esta parte no tiene Y. Toda esta parte que no tiene Y al otro lado, lo puedo pasar acá a sumar. Todo esto que tiene Y, lo paso a sumar al otro lado. Más todo esto. Entonces ahí podemos factorizar Y, por ejemplo, así. Y lo que quedaría es dejar solo al Y, ¿no? Entonces dejamos solo al Y, quedaría todo esto. Entre todo esto. Entonces, todo esto sería la expresión de nuestro X de equilibrio. Bastante grande, ¿no? Pero todos los valores que están ahí son parámetros o son exógenas. Entonces, seguro nos van a dar algún número, nos van a dar los valores numéricos y ya va a ser fácil reemplazar, ¿no? Pero ahí no queda el ejercicio. Ahora nos queda hallar nuestro R, porque dijimos que hay dos endógenas, ¿no? Y hallamos una endógena que es Y, ahora hallamos otra endógena que es R. Entonces, recordamos que R tiene dos formas, ¿no? Esta, que es bien larga, y esta, que es más corta, ¿no? Entonces podemos utilizar esta.
Utilizamos esta, que es más corta. Y en esa ecuación tenemos y, ¿no? Entonces simplemente podemos poner R de equilibrio es igual a todo esto por toda esta expresión que habíamos hallado hace un momento. Evidentemente se puede simplificar. Si lo desean así, lo pueden dejar ahí. Entonces, eso es nuestra expresión para el R de equilibrio y para el Y de equilibrio. Ok, entonces veamos qué nos falta. Ya, ustedes ya pueden despejar ahí, simplificar algunas cosas. Ya queda como ejercicio para ustedes. Dicho esto, es prácticamente todo el modelo IS-LM. Lo demás ya es simplemente jugar con ese modelo IS ante algunos cambios en algunos parámetros. Entonces, por ejemplo, en la C nos dice lo siguiente. Grafique, bueno, en realidad debería decir ahí, analice gráficamente, matemáticamente y analíticamente el efecto de un aumento del consumo autónomo. Consumo autónomo sabemos que es C sub 0. Entonces, ¿qué hago cuando me dicen aumenta el costo autónomo? Hagámoslo primero desde la perspectiva analítica, solamente análisis. Entonces, si yo sé que el consumo aumentó, voy a agarrar estas ecuaciones, las ecuaciones iniciales que yo tenía, y las voy a poner acá un ratito. Acá voy a poner que la demanda agregada es igual consumo más inversión más gasto más porcentajes netas y que demanda agregada debería ser igual a Y. Entonces, si el consumo autónomo aumenta, buscamos el consumo autónomo. Está acá. Si aumenta, ¿qué sucede? Aumenta el consumo, ¿no? Si aumenta el consumo está acá, en la demanda agregada. Entonces, por identidad, si aumenta el consumo, aumenta la demanda agregada. Entonces, aumenta esa demanda agregada. Y además, acá sucede que si aumenta la demanda agregada, esta igualdad ya no va a ser una igualdad, ¿no? Sino que, ¿qué va a suceder? Que la demanda agregada va a ser mayor a la producción. Si la demanda en nuestra economía es mayor a la producción, hay un desequilibrio. Y los desequilibrios en el mercado de bienes se limpian moviendo el Y. Eso es lo que dijimos la sesión pasada. Entonces, para limpiar o para corregir ese desequilibrio, el Y tiene que moverse. ¿Cómo se va a mover? Tiene que aumentar. Va a aumentar de modo de que esto regrese de nuevo a que sea una igualdad. Esto voy a borrarlo, no es necesario. Pero tiene sentido, ¿no? Si la gente está demandando un montón de polos y las empresas no están ofertando o fabricando polos lo suficiente, se van a dar cuenta los empresarios en el siguiente periodo y van a aumentar su planta, su capacidad productiva y van a aumentar la producción. Tiene sentido. Entonces, eso sucede. Entonces, este es el primer efecto que encontramos. Ya se movió una de las endógenas. Pero tenemos que ver que se muevan las dos endógenas, ¿no? Por algo, el modelo tiene dos endógenas. Hasta ahora hemos visto que se ha movido una endógena. Ahora vayamos a que se mueva, vayamos el efecto sobre la otra endógena. Pero la otra endógena se mueve solamente en el mercado monetario. En el mercado de bienes, el R, que es la otra endógena, no se mueve. ¿Por qué? Porque está dado. Entonces, vayamos al mercado monetario. Entonces, una vez que tenemos esto,
Salimos del mercado de bienes y entramos al mercado monetario. ¿Dónde está Y en el mercado monetario? Está acá. Entonces, si aumenta el Y, quiere decir que hay más transacciones y por tanto la demanda agregada se incrementa. Esto se incrementa. Y nosotros sabemos que por equilibrio, la demanda agregada tiene que ser igual a la oferta agregada. Pero si aumentó la demanda, se va a generar un desequilibrio, ¿no? Por un momento va a haber más demanda de dinero que oferta de dinero. Para que se corrija ese desequilibrio, dijimos que se tiene que mover la endógena del mercado monetario, que es el R, la tasa de interés. Y veamos en qué sentido se mueve, si aumenta o disminuye. Y veámoslo intuitivamente. Si hay mucha demanda por un bien, si hay más demanda de un bien que oferta, el precio de ese bien tiene que subir, ¿no? Evidentemente. Y dijimos que la tasa de interés es el precio del dinero. Entonces, si entendemos al dinero como cualquier bien, si hay más demanda de este bien, que es el dinero, que oferta, el precio del dinero tiene que aumentar. Entonces, aumenta la tasa de interés. Veamos un ejemplo. Si hay un montón de empresarios que están demandando sacar créditos del banco, pero hay poco dinero en los bancos para prestar, ¿qué van a hacer los bancos? Van a aumentar su tasa de interés, ¿no? Como hay muchos demandantes de créditos, van a aumentar su tasa de interés. Entonces, ahí tenemos. Entonces, con eso hemos llegado a un punto donde se ha movido la endógena del mercado de bienes y se ha movido la endógena del mercado monetario. Y ahí es donde nos quedamos. Yo sé que acá me pueden decir, aumentó la tasa de interés y la tasa de interés está acá, en el mercado monetario. Entonces, si aumenta la tasa de interés, cae la inversión. Y si cae la inversión, cae la demanda agregada, ¿no? Es lógico, es intuitivo. Entiendo que también yo lo haría. Pero esos efectos son efectos de segundo momento, de segundo grado. Y por tanto son efectos de menor magnitud. Por tanto, no los vamos a tomar en cuenta. Solamente vamos a tomar en cuenta los efectos hasta llegar a los cambios en las endógenas. Y ahí nos quedamos. Evidentemente el análisis puede seguir al infinito, ¿no? Pero nos quedamos ahí. Entonces, esa es la forma de hacer el análisis, bueno, hacer de la forma analítica de hacer el análisis. Pero también hay una forma gráfica y hay una forma matemática. Vayamos a la forma gráfica, que también es bastante intuitiva. Entonces, en la forma gráfica, utilizamos como base esto. Ya está. Y nos dice que aumentó el consumo autónomo. ¿Dónde está el consumo autónomo? ¿En la IS o en la LM? Vayamos acá. En la LM, evidentemente no está, pero sí está en la IS. Y en la IS, el consumo autónomo está acá. Está en la parte que hemos llamado intercepto. Entonces, si aumenta el consumo, aumenta ese intercepto, ¿no? Entonces, digamos, esta IS correspondía a un consumo autónomo, digámosle 1, y ahora va a haber un consumo autónomo 2, que es mayor al consumo autónomo 1, y por tanto va a aumentar el intercepto. Este era el intercepto inicial, ahora este es el intercepto. Entonces, esa sería la nueva IS. Una IS asociada al consumo autónomo 2, que es mayor al consumo autónomo 1. Entonces, nada más pasó, ¿no? Ese es el efecto inicial. Solamente graficamos el efecto inicial. Entonces, el nuevo equilibrio va a ser este punto.
Y en ese punto hay un Y nuevo de equilibrio y una tasa de interés nueva de equilibrio. Y veamos qué sucedió. Aumentó el Y aumentó la tasa de interés. Y coincide con lo que haríamos analíticamente, ¿no? Y aumentó, R aumentó. Entonces, debe coincidir el análisis en ambos casos. Ahora vayamos al análisis matemático, donde vamos a tener que utilizar un poco de derivadas. Ok, entonces veamos lo siguiente. Para ello vamos a agarrar de frente estas ecuaciones que teníamos de equilibrio. Entonces la pregunta es, esta es la ecuación para el Y. La pregunta es, ¿cómo cambia este Y de equilibrio ante un cambio en el consumo autónomo? ¿No? Entonces lo que debería hacer es derivar el Y respecto al consumo autónomo. Entonces simplemente es una derivada. Voy a derivar eso, veamos cómo lo derivo. Ya. Acá está el consumo autónomo. Ese consumo autónomo está dividido entre esto y eso está dividido entre todo esto. Entonces me va a salir algo así. 1 entre XCR más I1 entre todo esto. Esa sería la derivada de Y respecto a C0. Y veamos si eso es positivo o negativo. Todas las sensibilidades que hemos visto eran sensibilidades que tenían signo positivo, ¿no? Entonces, todo esto es positivo. Todo esto que era parte del multiplicador siempre va a ser positivo. Esta suma va a ser positiva y esto también es positivo. Entonces, en teoría, todo esto va a ser positivo. ¿Eso quiere decir? Que si aumenta el consumo autónomo, aumenta el PBI de equilibrio. Y coincide con lo que hemos visto anteriormente. Luego vayamos al R. Puedo agarrar todo esto, si es mi intención. O también puedo agarrar esto. Mejor agarremos todo esto para que sea más intuitivo. Luego podemos agarrar otro ejemplo con el otro. Entonces agarramos esto, que es R, y la pregunta también es, ¿cómo cambia la tasa de interés si cambia el consumo autónomo? No debe ser asterisco. Entonces busco dónde está R en esa, dónde está el consumo autónomo en esa expresión. Y está acá. Entonces, si derivo, también va a ser algo así. 1 entre XER más I1 entre 1 menos C1, 1 menos T más IMY entre XCR más I1 más MI, pero además todo eso está multiplicado por MY entre MI. Hemos visto que esto es lo mismo que esto, así que esa parte es positiva. Y multiplicado por esto, que son parámetros siempre positivos, todo esto también va a ser mayor a 0. Lo que nos quiere decir que cuando aumenta el consumo, aumenta la tasa de interés. Y coincide con lo que hemos visto acá, ¿no? Entonces, de las tres formas, he llegado a la misma conclusión. Vayamos a un ejemplo más. La idea es que queden ejercicios para ustedes, para que practiquen. Vayamos al ejercicio D. En el ejercicio D me dicen
que haga el análisis ante un cambio en la tasa de interés internacional. Entonces, lo que va a aumentar es RF, la tasa de interés foránea. Entonces, voy a hacer lo mismo que antes. Voy a recurrir a mis ecuaciones que estaban acá inicialmente. Voy a copiarlas desde acá. Okay. Entonces, busquemos RF. ¿RF dónde está? Está en el mercado de bienes. No aparece por nada del mundo en el mercado monetario, sino en el mercado de bienes. Por tanto, mi análisis tiene que empezar en el mercado de bienes. Busco RF. Está, ¿dónde? Acá. Entonces, veamos. Si aumenta RF, como tiene signo negativo antes, va a tener un efecto negativo sobre el tipo de cambio. Entonces, la tasa de interés extranjera aumenta, por tanto, el tipo de cambio cae. Perdón, sí. ¿Cómo estamos acá? El efecto de un aumento en la tasa de interés internacional. A ver, de un minuto. Si la tasa de interés... acá copiamos mal un término. Que no afecta en nada en realidad a nuestro estudio. Pero acá era E sub 0 menos ER. Creo que lo demás sí lo hice bien. Pero no debería perjudicar a lo demás porque sí, solamente era ahí. Ok. Entonces eso tiene signo negativo. Me equivoqué al copiar, pero todo lo demás en teoría está bien. Entonces, como tiene signo negativo antes del RF, quiere decir que todo ese paréntesis cae, ¿no? Pero como tiene antes otro signo negativo, sube. Entonces, si aumenta la tasa de interés internacional, aumenta el tipo de cambio. Aumenta el tipo de cambio. Y ese tipo de cambio también están las exportaciones netas. Si aumenta el tipo de cambio en esta ecuación de exportaciones netas, aumenta las exportaciones netas. Y las exportaciones netas, según esta ecuación de acá abajo, son parte de la demanda agregada. Esto debería ser, ¿cuánto es lo mismo? ¿No? Igual demanda agregada. Entonces aumenta la demanda agregada. Eso genera un desequilibrio, que es la demanda agregada, es mayor a la producción. Para que ese desequilibrio se limpie, para que regresemos a un equilibrio, se tiene que mover la endógena de mercado de bienes, que es Y. Entonces, Y aumenta de modo de que volvamos a regresar al equilibrio. Y acá ya tenemos el primer efecto sobre la endógena. Llegando al efecto sobre la endógena, vamos al otro mercado, que en ese caso sería el mercado monetario. Entonces buscamos Y, que está acá. Entonces si aumenta Y, aumenta la demanda de dinero, generando un desequilibrio de más demanda de dinero que oferta. Y para arreglar ese desequilibrio, tiene que moverse la endógena de mercado monetario, que es R. Y al igual que en el caso anterior, el R debería subir. Entonces, ese es nuestro efecto en la endógena, en la otra endógena. Entonces, ahí nos quedamos. ¿Cómo sería el gráfico acá? Veamos dónde está ER, perdón, dónde está la tasa de interés foránea en nuestra ecuación IS y en la LM. En la IS
RF está acá. Solamente está en el intercepto, no está en la pendiente. Y en la LM no aparece. Entonces, cuando grafiquemos, va a resultar de que la IS se va a mover. Y se va a mover del mismo modo que se movió en este ejemplo C, cuando se movió el C, es el consumo autónomo. Va a ser muy parecido al gráfico. Lo voy a dejar en el solucionario para que puedan comparar, pero el gráfico es muy similar. Y luego igual hacemos la derivada. Quiero saltar al número E. Eso queda como ejercicio para ustedes. Quiero saltar al E porque el E tiene una dinámica distinta. La dinámica del ejercicio D del ejercicio C y del ejercicio D son muy similares, así que no quiero perder tiempo en eso. Pero en el E tiene una dinámica distinta. ¿Por qué? Porque vamos a empezar en el mercado monetario. En los dos ejercicios anteriores empezamos en el mercado de bienes. Ahora vamos a empezar en el mercado monetario. Entonces leamos. Quieren en la pregunta E que veamos el efecto de un aumento en la oferta real de dinero. Entonces la oferta real de dinero quiere decir que se aumentó dinero en la economía, ¿no? Al Banco Central quizás se le ocurrió imprimir más dinero. Bueno, no se puede imprimir así nomás, pero bueno, desembolsó dinero el Banco Central, inyectó dinero a la economía, entonces aumentó esto. Regresemos y agarremos las ecuaciones de nuevo acá. Siempre vamos a tener las ecuaciones a un lado. Bueno, cuando ya se acostumbran ya no van a necesitar las ecuaciones a un lado, pero es bueno tenerlas siempre. Se aumentó la oferta de dinero y sabemos que el equilibrio en el mercado monetario es MS igual a MD. Se va a generar un desequilibrio en el mercado de dinero. Va a haber más oferta que demanda. Para que ese desequilibrio se limpie, tiene que moverse la endógena en este mercado. Y esa endógena es R. ¿Va a subir o va a aumentar? Veamos. ¿Qué sucede si hay mucha oferta de dinero? Es decir, los bancos quieren prestar un montón de plata y hay muy pocos que están dispuestos a desembolsar esa plata. El precio de ese dinero va a caer, ¿no? Como nadie quiere, rehúsa la tasa de interés. Pues con eso hemos llegado al efecto en una de las endógenas. Ahora migremos al otro mercado, que es el mercado de bienes. ¿Dónde está R? R está acá. Entonces, si R cae, se hace más barato los créditos y por tanto la inversión va a aumentar, ¿no? Si la inversión aumenta, nosotros sabemos que la inversión es parte de la demanda agregada, por tanto aumenta la demanda agregada, y eso genera un desequilibrio en el mercado de bienes, donde la demanda agregada va a ser mayor a la producción. Es decir, se está demandando más de lo que se puede producir. Para limpiar ese desequilibrio, tiene que moverse la endógena del mercado de bienes, que es Y. Entonces, si la gente está demandando un montón y los productores no pueden producir eso, de seguro van a ajustar los empresarios su capacidad productiva, van a hacer más plantas, van a contratar más trabajadores y van a aumentar su producción, aumentando el PIB. Y con eso llegamos al efecto del otro endógeno. ¿Quedaría ahí? Parece que sí, pero vemos que en el mercado de bienes el R aparece también acá, en la ecuación del tipo de cambio. Entonces, esta disminución del R que se generó en el mercado monetario va a tener dos efectos en el mercado de bienes. Uno relacionado a la inversión y otro relacionado al tipo de cambio. Entonces, si se reduce la tasa de interés por el signo que está antes, va a aumentar el tipo de cambio. Si aumenta el tipo de cambio, vemos que el tipo de cambio está acá. Entonces van a mejorar las exportaciones netas.
Y las exportaciones netas son parte de la demanda agregada de un país. Entonces se genera otro desequilibrio, que es demanda agregada mayor a la producción, y va a haber un ajuste similar, ¿no? Y tiene que aumentar. Entonces va a haber un doble efecto sobre el Y. Entonces grafiquemos esto, borremos esto un rato. Traigamos el gráfico acá. Este es nuestro gráfico base. Y veamos. El efecto inicial es este. Bueno, esta es la génesis, ¿no? De todo el problema. Aumenta el MS. Entonces veamos dónde está el MS. Está en la IS, está en la LM. Regresemos acá. Más acá. En la IS no está, no aparece en esta ecuación, ¿no? En la LM sí aparece. Pero en la LM, ¿dónde está? Para ponerlo en la LM, bueno, tenemos que ponerlo así. Que el MS aumente es lo mismo que el M rayita entre el P aumente, ¿no? Dijimos que MS era igual a M entre precio. Como los precios son fijos, en teoría, lo que está aumentando es el M rayita. Entonces el M rayita es el que se está moviendo. Entonces acá podemos poner algo previo. El MS aumentó. Es lo mismo. Si aumenta lo nominal, también va a aumentar lo real. Entonces el MS es el que aumentó. Nos busquemos en la LM donde está el MS. O perdón, el M rayita, ¿no? No es MS, es M rayita. El M rayita aumentó y el M rayita está acá. Está simplemente en el intercepto, no está en la pendiente. Entonces, si aumentó el MS por el signo negativo que está adelante, el intercepto se ha reducido. Entonces, quiere decir que si el intercepto estaba acá, ahora el intercepto va a estar más abajo. Entonces, la nueva curva IS va a tener esta forma. No va a cambiar de pendiente, pero va a ser esta. Entonces, esta es LM1, esta es LM2. El LM1 estaba asociado a una oferta de dinero sub cero y ahora está aumentada una oferta de dinero sub 1, donde sabemos que M1 es mayor a M0. Entonces, el nuevo equilibrio sería este, ¿no? Y, doble asterisco, y R, doble asterisco. Y resulta que se cumple lo que habíamos hallado antes, ¿no? Aumentó la tasa, disminuyó la tasa de interés y aumentó el PBI. La parte matemática lo dejo a ustedes, es derivar. No debería haber mucho problema ahí. Vayamos al F. Vayamos al F y creo que lo demás ya tiene la misma dinámica, así que puede quedar para ustedes. Ya.
Entonces se colgó un rato. Regresemos a la parte F. Déjenme compartir pantalla. Ok, leamos lo que dice la parte F. Nos dice que una crisis global afecta negativamente la producción de los principales usos comerciales de la economía. Por tanto, el PBI foráneo se va a reducir drásticamente. Esto es un efecto exógeno, ¿no? Y luego resulta que el Banco Central, para que este efecto exógeno no nos choque muy fuerte, busca mantener la producción utilizando una de sus herramientas, que es aumentar la oferta de dinero. De esta hora les voy a decir algo que, para que no se confunda con el tiempo. Hace muchos años, hace 20, 25, no, 30 años, bueno, en la época de Alan García, lo que sucedía es que la herramienta de política del Banco Central era la cantidad de dinero, la cantidad de billetes. Es decir, ellos literalmente imprimían billetes y los metían en la economía. O, en su defecto, sacaban billetes y los destruían. Eso también se hacía en Estados Unidos, donde por mucho tiempo lo que se hacía era eso, imprimir billetes y ya está. Por eso es que la política monetaria en la mayoría de libros aparece como eso, como un aumento o una disminución de esta M, que es la masa monetaria, que es la cantidad de billetes. Esto tuvo desventajas, evidentemente en el Perú fue una desventaja grande, y la herramienta de política monetaria dejó de ser esta para luego ser esta, que es la tasa de interés de referencia del Banco Central. Entonces, hoy en día, cuando el Banco Central hace política monetaria, lo que hace es mueve la tasa de referencia. Y eso tiene varios efectos en la economía, y un efecto directo es que modifica la cantidad de dinero en la economía. No lo modifica imprimiendo billetes ni quemando billetes, sino lo modifica de una forma en que el costo del dinero se hace más caro o se hace más barato, entonces las personas prefieren quedarse con su dinero o prefieren prestarlo. Entonces, eso solamente es un detalle para que no confundan eso, porque he visto a algunos economistas en televisión, inclusive, diciendo que la herramienta de política monetaria es modificar la masa monetaria, que es MRI. Eso no. Eso era antes, hace muchísimos años. Y en los libros, como los libros están hechos para Estados Unidos usualmente, y los libros que utilizamos son un poco antiguos en realidad, hasta hoy en día todos los libros utilizan como política monetaria a aumentar o disminuir M. Cuando aumenta M le decimos una política monetaria expansiva, y cuando reducimos M le decimos una política monetaria restrictiva, o le ponen otros nombres en algunos libros. Entonces, cuando hablemos de política monetaria expansiva, dentro del curso estamos hablando que esa política expansiva de tipo monetaria es aumentar esto. Pero si leen en el banco, si leen en algún diario política monetaria expansiva, se están refiriendo a reducir la tasa de interés de referencia. Entonces, solamente eso para que no se les cruce en la cabeza eso y se confundan. Teóricamente, ahora estamos utilizando esto. Ok, entonces, sigamos. Entonces, el Banco Central lo que va a hacer es modificar ese M rayita de modo de que no haya efectos en la economía, ¿no? Entonces, vayamos por partes.
Primero vayamos por el shock externo. Nos dice que el PBI foráneo va a disminuir. Entonces, sabemos que el PBI foráneo es parte de los determinantes de las exportaciones. Entonces, si al mundo le va mal, nos van a comprar menos, vamos a exportar menos. Y eso es parte de las exportaciones netas, que también van a disminuir. Y las exportaciones netas son parte de la demanda agregada del país. Si cae la demanda agregada, va a haber un desequilibrio en el mercado monetario, en el mercado de bienes, menor demanda que lo que se puede producir. Se tiene que ajustar la variable endógena en ese mercado, que es Y, y se va a tener que reducir. Una vez que llegamos acá, mudamos de mercado. Ahora vayamos al mercado monetario. Si cae el PBI, necesitamos menos transacciones, entonces, por tanto, la demanda de dinero cae. Eso genera rápidamente que la demanda de dinero sea menor a la oferta de dinero, y este desequilibrio se va a limpiar modificando R. Si hay poca demanda, los bancos van a bajar su tasa de interés. Y ahí nos quedamos. Por otro lado, para que esto no se materialice o no sea prolongado, el Banco Central lo que va a hacer es aumentar su oferta de dinero, el M rayita. M rayita, mejor. Va a aumentar la cantidad de dinero. Esa cantidad de dinero, dijimos que es oferta de dinero, entonces aumenta la oferta de dinero, por tanto se genera un desequilibrio donde más oferta que demanda. Si hay más oferta que demanda, para que se limpie este desequilibrio, se tiene que ajustar R, R va a disminuir, pues tenemos ahí el primer efecto en una endógena. Llegando ahí, mudamos de eh, de mercado. Entonces R disminuye. Y eso ya teníamos algo acá parecido, ¿no? Acá está, R disminuye. Entonces va a suceder todo esto. Todo esto va a suceder acá. Vamos a achicar esto. Todo esto va a suceder. Entonces, el objetivo del Banco Central es que esta subida acá del PBI sea lo suficientemente grande para compensar esta caída del PBI. Entonces, veamos gráficamente. Pero hay otro detalle que quiero mostrarles acá. Ambos efectos, el efecto exógeno como el efecto que está ocasionando el Banco Central, están reduciendo la tasa de interés. Interesante, ¿no? Va a haber una doble caída de la tasa de interés. Y lo vamos a ver en el gráfico. Entonces, agarremos nuestro gráfico base, que es este. Y grafiquemos el primer efecto. El primer efecto, como hemos visto, es el PBI foráneo. Y el PBI foráneo está en la IS, ¿no? Entonces acá, PBI foráneo, vamos a ponerle 1. YF1. Y ese YF1 es mayor a un YF2. Entonces, vayamos a nuestra curva IS y veamos dónde está ese YF. Acá está la IS. YF está acá. Está en el intercepto. Si cae el YF, cae el intercepto. Entonces, nuestra nueva curva IS va a estar por acá. Entonces, ese IS, que le voy a llamar 2, está asociado al PBI foráneo 2, que es menor al inicial. Entonces, en esa situación, el equilibrio sería este, ¿no? Pasamos del A al B.
pero el Banco Central va a hacer su movida desde el mercado monetario para que eso no suceda. Entonces, esta LM está asociado a una masa monetaria 1, digamos, y esa masa monetaria 1 va a ser menor a la masa monetaria 2 que ahora va a tener el Banco Central. Entonces, al igual que acá vimos, cuando aumenta la masa monetaria, la LM se mueve hacia la derecha, ¿no? Se va a mover hacia acá. LM2 asociado a M2. Entonces, veamos. En el gráfico que he hecho ahorita, hay algo curioso, que este equilibrio nuevo es el equilibrio entre la LM2 y la IS2, que sería este, que es el punto C. En ese punto exacto, estamos regresando al PBI inicial, ¿no? Y la tasa de interés va a ser esta. Y si se dan cuenta, en el primer efecto que teníamos acá, que nos llevó al punto B, ya había reducido la tasa de interés un poco. Y ahora, por la intervención del Banco Central, va a reducirse aún más, hasta este R doble asterisco. Entonces, este gráfico que he hecho acá es intencional. He movido la LM lo suficiente para que regresemos al Y de equilibrio. Pero también puede suceder de que la LM se mueva hasta acá. No mucho, ¿no? Entonces, en ese caso hubiéramos tenido que el Y no se hubiera podido recuperar del todo. O quizás también hubiera pasado de que el Y, perdón, que la LM se hubiera movido un montón hasta acá. Y el Y estaría acá, por encima del Y inicial. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Que el Banco Central debería graduar exactamente cuánta masa monetaria aumentar en la economía, cuánto aumentar de esa masa monetaria para regresar a ese Y inicial. Porque si no, no va a recuperar el PBI inicial, sino va a seguir siendo menor o se va a sobrepasar y va a hacer que la economía esté por encima del nivel inicial, entonces se va a sobrecalentar la economía. Entonces, eso es interesante. Esa es la parte gráfica. Ahora vayamos a la parte matemática. Entonces, en la parte matemática vamos a hacer lo siguiente. Vayamos acá. Yo tengo acá mi Y de equilibrio. ¿Y qué más? Ya. Entonces yo tengo dos endógenas. Mis endógenas están moviéndose. ¿Qué variables se están moviendo acá? Se están moviendo, además del Y y el R, se están moviendo la masa monetaria M rayita y se está moviendo el RF. Entonces voy a identificar esas variables dentro de esta ecuación que tengo ahí. Entonces identifico, acá está Y, no aparece R porque estamos en la ecuación de Y de equilibrio. Acá aparece M y acá aparece RF. ¿Qué voy a hacer? Voy a diferenciar este modelo considerando solamente las variables que he puesto en círculo. Entonces, en matemática han visto seguro cómo es la diferenciación. Entonces, la diferenciación consiste en lo siguiente. La variación de este Y depende de la variación
hagamos un ejemplo antes. Yo tengo una ecuación, supongamos así. Y, ahora sí, X igual a por Y más A por Y más Z. Entonces, cuando me dicen que el X depende del Y y del Z, yo puedo decir lo siguiente. El X va a variar cuando varíe Y y cuando varíe Z. Pero siempre multiplicado por lo que le antecede. Por ejemplo, por esa constante A. Entonces, a esto se le llama una variación o una diferenciación. Si yo tengo, por ejemplo, X es igual a Y entre B más Z por Y, entonces ahí me dicen que X, Y y Z son mis variables y B es un parámetro. Entonces, cuando yo hago la diferenciación, sucede lo siguiente. Varía X cuando varía Y entre B. También varía cuando Z cambia, pero eso multiplicado por Y. Y también varía cuando Y cambia, pero multiplicado por Z. Es como una derivación, ¿no? Primero derivo el Z, considerando al Y como una constante, y luego hago lo opuesto. Derivo Y, considerando al Z como una constante. Entonces, eso es diferenciación, que han tenido que ver en Mateco seguro. Y eso es lo que vamos a hacer acá. Pero a mí me dicen acá que solamente varían estos 4. Entonces, todo lo demás es como si no variara. Entonces, por ejemplo, si yo pongo acá Y asterisco variación es igual a variación de C sub 0, como acá me dicen que C sub 0 no cambia, esto es 0. Entonces, yo no tengo que hacer todo el proceso acá de variación de 0 más variación de I0 más variación de G sub 0 y así sucesivamente sería algo extremadamente largo. No porque sé que estos ya son ceros, ¿no? No están variando. Entonces voy a hacer lo siguiente. Solamente voy a diferenciar los que están con círculo. Entonces variación de RF y el RF está multiplicado por XC R. Además está dividido entre XE R más I1 y además también está dividido por todo esto, ¿no? Voy a poner eso más abajo. Entonces, eso es toda la diferenciación que tengo para el RF. Luego también tengo que diferenciar el M. Y el M está multiplicado por nada, ¿no? Entonces solamente variación de M, pero está dividido entre MI y todo eso está dividido entre todo esto. Entonces, esta ecuación que está acá en diferenciales, lo que me está diciendo es que la magnitud en la que va a cambiar Y depende de la magnitud que cambie R, F, y la magnitud que cambie, perdón, acá era YF, ¿no? Acá me equivoqué, este es YF, perdón. Este es YF. Pero no, que no panda el cúnigo, este es YF, lo único que está cambiando acá, esto es YF. YF, que está multiplicado por XF. Okay, entonces así. Lo que me está diciendo es que el Y se va a modificar proporcionalmente a este cambio en este evento exógeno y a este intento del Banco Central a que el Y no cambie.
¿no? Pero el Banco Central me dice que él no quiere que cambie Y, quiere que el Y se quede estático. Si quiere que se quede estático, esta variación de Y tiene que ser igual a 0, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ser igual a 0. Si yo tengo todo es igual a 0, puedo despejar, ¿no? Voy a llamar a todo este denominador un C para que no sea complicado. Pues acá tendría esto, XF, variación de YF entre XC, ER más I1, todo esto por, bueno, todo eso por, esto por C, más, sería C, variación de M, entre MI igual a 0. Entonces yo puedo despejar variación de M, ¿no? Entonces yo despejo variación de M, que sería acá C, todo esto, menos C, XF, variación de YF, entre XER más I1. Se van los Cs. ¿Qué más se va? Nada más creo que se va. O sea, acá tendría variación de M es igual a menos XF entre XER más I1 por MI, todo esto por variación de YF. Y esta ecuación es sumamente interesante. Tan interesante que la voy a copiar al otro lado para que podamos interpretar un poco. Recuerden que esta ecuación, detrás de esa ecuación hemos asumido que la variación de Y debería ser 0, ¿no? Entonces, esto es lo que hice. Ante un choque exógeno, si el Banco Central quiere mantener el PBI constante, debería modificar su masa monetaria en esta magnitud. Entonces, la variación del PBI foráneo ha sido una variación negativa, ¿no? Porque ha caído el PBI del exterior. Ese negativo, por ese negativo que está adelante, nos está indicando que la respuesta del Banco Central es positiva, que es aumentar la masa monetaria. Supongamos que toda esta parte es un menos 5. Solamente estoy poniendo un ejemplo cualquiera, un menos 5. Y acá variación de YF. Eso me dice de la siguiente forma. Eso me dice la siguiente información. Me dice, bueno, y también puedo despejar, ¿no? Bueno, dejémoslo ahí. Me dice lo siguiente. Si, por ejemplo, el PBI del exterior cae en menos 5 unidades, digamos en 5.000 millones, el Banco Central tiene que reaccionar aumentando su masa monetaria en más 25. Con esa respuesta de aumentar la masa monetaria en 25, el PBI va a quedar exactamente como en el inicio, es decir, en este punto inicial. Si no lo hace, tal como dice esto, esta curva de ILM nos va a llevar a un equilibrio quizás por acá o un equilibrio por acá. Entonces, por eso que es bueno hacer esto de las diferenciaciones porque nos da esa información. Si, por ejemplo, hipotéticamente me dicen que el PBI del exterior ha aumentado en 10 y el Banco Central tiene como objetivo que el PBI no se mueva, que el PBI nacional no se mueva, el Banco Central debería reaccionar disminuyendo la masa monetaria en 50. Entonces, solamente un ejemplo con valores numéricos para que tengan en cuenta.
No es la forma de solucionar estos tipos de problemas. Entonces, en el G nos dice, del ítem anterior, suponga que el Banco Central es incapaz de aumentar la oferta de dinero, por lo cual el Ministerio de Economía aumenta el gasto público. Algo muy parecido nos dice que el Banco Central quizás no tiene, está atado de manos, no sé, y esto no puede suceder. Entonces, en lugar de ese efecto, el efecto va a ser que el gasto del gobierno va a aumentar. El gasto sub cero aumenta. Entonces, del mismo modo, se puede hacer el ejercicio. Eso queda para ustedes. Vayamos al H, que también es similar a los anteriores. Vayamos al 2. No tenemos que hacer sí o sí el 2 porque es muy importante. Lo demás queda para ustedes. Igual en el solucionario va a estar la respuesta. Nos dice, al cierre de la sesión, el tipo de cambio se cotizó en 3.39 de acuerdo con datos reportados por el Banco Central. Esta cifra representa un alza frente a los 3.37 registrados en la jornada de lunes. El precio del dólar inició la jornada en 3.29, a eso de las 10 de la mañana estaba alrededor de 3.40, luego tuvo una tendencia gradual a la baja. Eso lo dijo un inversor, un analista de Calpa. Otro analista dice que la depreciación de la moneda se explica más por el impacto del comportamiento de los mercados internacionales que por la coyuntura. Entonces, todo este párrafo, lo único que nos está diciendo es que el tipo de cambio va a aumentar, simplemente. Que el E sub cero, que es el tipo de cambio de largo plazo, va a aumentar. Pero antes de eso, quiero hacer una pequeña discusión. El tipo de cambio varía cada segundo. Lo que nosotros vemos en las mañanas, en los noticieros, en la televisión, o lo que nos dice el cambista en la casa de cambio o en las calles, en Ocoña, creo que es acá en Lima, el tipo de cambio que nos dicen ellos es un tipo de cambio promedio del día. El tipo de cambio que a veces sale en las noticias es el tipo de cambio de cierre del día y a veces es un tipo de cambio de apertura del día. Pero el tipo de cambio en realidad está variando segundo a segundo, inclusive casi microsegundos. Entonces, por eso es que hay muchos traders que aprovechan eso. Durante el día compran y venden dólares o cualquier tipo de divisas porque está cambiando frecuentemente. Por razones evidentes de simplicidad, una casa de cambios no puede estar cambiando su tarifa cada segundo, cada minuto, cada hora, ¿no? Entonces, por eso establecen un tipo de cambio promedio por día, un aproximado. Entonces, la pregunta es, si el tipo de cambio varía un día, ¿eso va a tener efectos en la economía de largo plazo? Esa noticia que ustedes han visto acá es una noticia que nos dice que el tipo de cambio cambió de 3.39 a 3.37 en un día. ¿Eso va a tener efectos en el mercado de bienes? No, no, porque el mercado de bienes es un mercado más de largo plazo y este cambio que estamos viendo del precio del dólar es de corto plazo, es un cambio de un día para el otro. El mercado de bienes más se está regulando o eh, más funciona, bueno, funciona mejor si lo explicamos con el tipo de cambio de largo plazo. ¿Por qué? Porque los empresarios no es que producen en un día y lo venden ese mismo día y cambian los dólares con los que les han pagado el mismo día. No, no. El proceso de producción de un bien es largo. El empresario compra los insumos en dólares al exterior y vienen a Perú los bienes, los insumos. Acá lo instala, fabrica, hace un contrato, le dan un adelanto en dólares, luego hay un tiempo de producción, lo vuelve,
lo exporta, le pagan en dólares, ya pasaron varios meses, seguro quizás va a exportar al crédito y le van a pagar en 30, 60, 90 días. Entonces, el tipo de cambio que está teniendo en la cabeza el empresario es un tipo de cambio más de largo plazo, no es un tipo de cambio del día a día. Entonces, este cambio de un día para el otro del tipo de cambio no debería afectar significativamente al mercado de bienes. Es más, no le debe afectar en nada. Pero si este cambio es persistente, sí va a afectar al mercado de bienes. No, si pasó de 3.39 a 3.37 y se va a quedar en 3.37 por el resto del año, sí tendría impactos. Pero si está en 3.39, cae a 3.37 y pasado mañana regresa a 3.39 y luego baja a 3.35 y luego a 3.42, no va a tener efectos significativos. Entonces, en este ejercicio vamos a considerar que este cambio sí es persistente para que tenga más sentido. Entonces vamos a decir que este cambio persistente es el E sub 0, que era el tipo de cambio de largo plazo. ¿Okay? Entonces, solamente les decía toda esa introducción para que no confundan eh, esto, ¿no? Porque a veces estamos pensando que en la economía todo se mueve muy rápido. Lo ideal sería de que la economía se mueva muy rápido, ¿no? Las variables económicas se ajustan al toque. Pero lamentablemente en la economía las variables no se ajustan rápido. Inclusive cuando nosotros decimos que el Y aumenta para ajustarse o el R disminuye para ajustarse o disminuye o aumenta, estamos pensando en algo inmediato, ¿no? En nuestra teoría nos dicen que es inmediato. Pero existen rigideces en el mercado, evidentemente, que hacen que eso no sea posible. Por ejemplo, si hay más demanda que oferta en el mercado de bienes, supongamos eh, mascarillas. El modelo nos dice que Y tiene que aumentar inmediatamente para que se regrese al equilibrio. Pero, como hemos visto, este ajuste demora tiempo, ¿no? Primero, no se producen acá, y si se quisieran producir, habría que importar eh, la máquina confeccionadora, tendrías que poner una planta, contratar gente, entonces demora. Entonces, ese ajuste es lento. Pero en el modelo ISLM estamos considerando que el ajuste es rápido, es inmediato. Entonces, igualito, en ese modelo estamos considerando que este cambio en el tipo de cambio, que es en realidad de corto plazo, sí va a afectar en largo plazo porque es persistente. Entonces, lo que está sucediendo es que el tipo de cambio a largo plazo es sub cero, está aumentando o disminuyendo. El precio de la inició la jornada. Bueno, está aumentando porque dice que el precio inició en 3.39 y ahora está en 3.40. Bueno, sí, está bien, es un aumento. Ya bajamos. Corto plazo, eso impacta en las exportaciones que aumentan. Las exportaciones netas, por tanto, aumentan. Entonces, la demanda agregada aumenta, generando un desequilibrio donde hay más demanda que oferta. Por tanto, hay un ajuste donde el Y tiene que aumentar. Ahora nos mudamos al otro mercado que nos dice que si hay más transacciones, hay más demanda de dinero, generando un desequilibrio en el mercado de dinero, el cual se va a ajustar con movimientos en el R, en este caso la tasa de interés va a aumentar. Entonces grafiquemos en la ISLM. Vamos a copiar de vuelta nuestro grafiquito. Acá.
Verifiquemos esto. ¿Dónde está el E sub 0? Está en nuestra IS. Entonces, esta IS es sub 1 asociada a un tipo de cambio a largo plazo 1. Revisemos la ecuación de la IS y vamos a encontrar que esta variable E sub 0 está en el intercepto. Entonces, la nueva IS va a ser esta, IS2 asociada a un tipo de cambio de largo plazo 2. Este E20 es mayor al inicial. Entonces, este era el equilibrio A, este es el equilibrio B, donde aumentó el PBI y aumentó la tasa de interés. Exactamente lo que habíamos hallado hace un rato. Luego nos dice, identifique el efecto de alguna política del gobierno o el Banco Central que pueda ayudar a regresar al estado inicial. Entonces aumentó el PBI, pero a la vez aumentó la tasa de interés. Entonces el Estado quiere regresar al punto inicial. Entonces, las típicas políticas económicas que se aplican son política fiscal y política monetaria. Hay otras políticas como la política de depreciación o la política tributaria, la política de importaciones, pero las típicas que van a encontrar en los libros son estas, monetaria y fiscal. La monetaria implica modificar el M rayita, que es la oferta de dinero, la masa de dinero, y la política fiscal es modificar el gasto público, que es el G, ¿no? El G sub 0 que vimos en nuestro mercado de bienes. Entonces, hagamos eso. Empecemos con la política monetaria. Entonces, en este caso, va a aplicar una política monetaria restrictiva, que sería disminuir la cantidad de dinero. Como la economía está calentándose, está creciendo muy rápido, hay que enfriar la economía. Entonces, por eso disminuye la cantidad de dinero. Esto ocasiona que la oferta caiga, se genera un desequilibrio donde hay menos oferta que demanda. Eso se va a arreglar aumentando la tasa de interés. Como ya llegamos a esta endógena, mudamos de mercado a mercado de bienes. Y esto R ya lo teníamos por acá, creo, ¿no? Teníamos lo inverso. Esta era una caída, ahora tenemos un aumento. Pero básicamente es lo opuesto, ¿no? Disminuye la inversión, cae la demanda agregada va a ser menor a la producción, por otro lado el tipo de cambio va a aumentar, las exportaciones netas van a aumentar, demanda agregada, pero esto es al revés, copiando exactamente cuando debería hacerlo pues. Disminuye, exportaciones netas disminuyen, demanda agregada disminuye, entonces demanda agregada menor a Y, el Y se va a ajustar y tiene que aumentar. Entonces, es de esperar de que este aumento en el PBI provocado por la intervención del Estado compense, pero sería una caída. Entonces, una caída. Entonces, es de esperar que esta caída en el PBI compense esta subida del PBI para regresar al estado inicial. Vayamos al gráfico. Entonces el punto B es el punto en el cual estamos con este choque en el tipo de cambio, ¿no? Entonces lo que hace el Banco Central es modificar su masa monetaria. Entonces esta LM1 estaba asociada a una masa monetaria 1 y ahora va a reducir su masa monetaria. Hemos visto que aumentar la masa monetaria era mover la LM a la derecha. Reducir la masa monetaria, por tanto, es lo opuesto, ¿no? Sería movernos hacia acá. Es LM1 asociado a una nueva masa monetaria 2, donde la masa monetaria 2 es menor a la masa monetaria 1.
Y el nuevo equilibrio sería la intersección del IS2 con la LM2. Entonces sería este punto. Y en ese punto C tenemos nuestro Y inicial. Entonces, con eso hemos logrado regresar eh, a nuestro Y principal. Y veamos qué pasó con el R. El R pasó primero de aumentar y luego tuvo otro aumento adicional, ¿no? Entonces acá. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nuestro Banco Central regresó al punto inicial, pero a costa de hacer un doble incremento de la tasa de interés. Ese fue el precio que tuvo que pagar nuestro Banco Central para regresar eh, al PBI a su punto inicial. Entonces ahora vayamos a la política monetaria, pero política fiscal. Que como dijimos, es modificar el G. Como la economía está calentándose, hay mucha producción, lo que tenemos que hacer es enfriarla, ¿no? Entonces, una forma de enfriarla es que el Estado gaste menos. En este caso, el Estado va a gastar menos, eso va a reducir el gasto del gobierno, la demanda agregada disminuye, se genera un desequilibrio en el mercado de bienes que se ajusta con una caída de la producción. Llegando a este punto, nos vamos al mercado monetario, menos transacciones, menos demanda de dinero, generando un desequilibrio en el mercado monetario que se ajusta con una caída de la tasa de interés. Nos quedamos ahí. Vayamos al gráfico. Ok. Uy, perdón. No, esto no. Vamos a copiar este. Porque este tiene el choque inicial del tipo de cambio. Pues ahorita estamos en el punto B porque hubo un choque en el tipo de cambio. Y ahora resulta que el gobierno está interviniendo con el gasto. Pero ¿dónde está el gasto? El gasto está en la IS, ¿no? No está en la LM. La LM no se va a mover. Entonces, voy a poner acá lo siguiente. Ya sabemos que en la IS1 el gasto del gobierno es el inicial, el normal. En la IS2 sigue siendo el mismo gasto del gobierno. Y recién en la IS3 vamos a tener un gasto del gobierno distinto. El gasto del gobierno 2 va a ser menor al gasto del gobierno 1. Entonces, si regresamos a nuestra ecuación de la IS, vemos que el gasto del gobierno está en el intercepto, no está en la pendiente. Lo que va a hacer es mover la IS2 hacia la izquierda. ¿Hasta dónde? Hasta acá. Entonces, esa sería nuestra IS sub 3, que ya está considerando el tipo de cambio 2. Está considerando tanto el choque externo y tanto la respuesta del gobierno. Y ese sería el punto C, que coincide con el punto A. De modo de que hemos regresado a este punto Y inicial. ¿Y qué pasó con la R? Regresó también a su punto inicial, ¿no? Entonces primero subió y ahora cayó. Esa es otra forma de reaccionar del gobierno que a mí me parece más eficiente, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que ha logrado es regresar al punto inicial en producción y también regresar al punto inicial de la tasa de interés.
En el caso de la política monetaria, lo que ha hecho es regresar a su punto inicial, pero a costa de incrementar mucho más la tasa de interés. Y como sabemos, la tasa de interés es un indicador que puede condicionar la inversión y todo eso, ¿no? También el tipo de cambio. Entonces, a mí me parece menos costoso haber aplicado una política fiscal. O sea, eso va a ser distinto en diferentes escenarios. A veces va a ser al revés. Pero en este caso, la política menos costosa es la política fiscal. Ok, chicos, entonces eso sería toda la dirigida de hoy. Si tienen preguntas, me pueden escribir durante el día. Saben que la PC número 4, que es el viernes, que dura 1 hora 15 minutos, va a ser sobre IS por separado, LM por separado y la interacción de IS-LM. Entonces recuerden repasar la dirigida 6 y la dirigida 7. Sobre todo en estos dos aspectos. Este análisis, bueno, este análisis que es intuitivo, con flechitas, y estos gráficos. No les voy a pedir mucho que hagan matemáticas, sino que más tengan esta intuición de los canales, cómo afecta y cómo el gráfico. Y evidentemente las conclusiones tienen que ser las mismas, ¿no? Tanto el gráfico como el analítico. La matemática, seguro les voy a pedir algo simple, pero quiero que se tomen tiempo en entender eso de los canales, de los efectos y de los gráficos. Chicos, esto, cuídense. Nos vemos la siguiente.